Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 2. Mi llegada al Brasil, donde me establezco. No pudiendo moderar mi ambicion, me embarco para Guinea con el deseo de probar de nuevo fortuna. El buque se estrella con un banco de arena, de cuyas resultas perece toda la tripulacion. Consigo llegar solo á una isla desierta, sobre cuya ribera soy arrojado casi moribundo de fatiga. Es inútil decir la alegria que senti desde que me vi libre de la situacion miserable en que me encontraba. Desde luego quise ofrecer al capitan del buque todo lo que tenia como precio de mi salvacion, mas no quiso aceptar nada y me contestó que todos mis efectos me serian devueltos en el Brasil. Al salvar á v, me dijo, nada he hecho que no quisiera que se hiciese conmigo mismo, y sé por ventura si algun dia me veré reducido á tan desgraciada posicion. Por otra parte, si despues de conducirle á un pais tan lejos del de v como es el Brasil, me apoderaba de todo lo que tiene, se moriria v de hambre, y esto seria quitarle nuevamente la vida despues de habérsela devuelto. No, continuó, señor inglés, quiero transportaros á dicho pais por pura humanidad, y lo que me ofrezcais servirá para pagar vuestra manutencion y asegurar vuestra vuelta. Aquel hombre no desmintió su generosidad, cumplió todas sus promesas, prohibió á sus marineros el que tocasen á nada de lo que me pertenecia, lo guardó como en depósito, y me entregó un inventario exacto en el cual se comprendia todo, hasta mis 3 toneles, para que pudiese reclamar á mi llegada al Brasil la totalidad de mis riquezas. Con respecto á mi chalupa, como era muy buena, me propuso que se la vendiese para el servicio de su buque, y me preguntó cuánto queria por ella. Le respondi que habia sido tan generoso con respecto á mi, que no queria ponerle precio dejándolo á su arbitrio. Me propuso entregarme 80 piezas de á 8, por medio de una letra pagadera en el Brasil, añadiendo que si alguno daba mas á mi llegada tendria en cuenta la diferencia. Ofreció comprarme el joven xuri por otras 70 piezas, pero vacilé, no porque temiese dejarle, sino porque no podia resolverme á vender la libertad de aquel pobre niño que me habia ayudado con tanta fidelidad á recobrar la mia. Hice participe de mi escrúpulo al capitan, que lo encontró razonable, y me hizo presente como término medio el firmar una obligacion por la cual xuri seria libre dentro de 10 años si queria hacerse cristiano. Bajo esta condicion le cedi á xuri, con tanta mas voluntad cuanto que el mismo niño accedia de buena gana. La navegacion que tuvimos hasta el Brasil fué feliz. Al cabo de 22 dias fondeamos en la bahia de Todos Santos. Entonces me vi libre por segunda vez de la mas desgraciada condicion, no teniendo que pensar mas que en lo que habia de hacer de mi persona. No podria elogiar bastante el desinterés de mi capitan. No solamente no quiso tomar nada por mi pasaje, sino que ademas me dió 20 ducados por la piel del leopardo y 40 por la del leon. Mandó que se me entregase con la mas escrupulosa exactitud todo lo que yo tenia á bordo, y compró lo que fué de mi agrado venderle, como el arca de las botellas, mis 2 fusiles y el resto de la cera, de la cual habia convertido una porcion en velas. En una palabra, saqué de lo que poseia cerca de 220 piezas. Con este capital desembarqué en el Brasil. Poco tiempo despues el capitan me recomendó á una persona muy honrada, que tenia lo que ellos llaman un ingenio, es decir, una plantacion y una máquina para sucar el azúcar. Vivi algun tiempo en compañia de aquel criollo y aprendi el modo de plantar y hacer el azúcar. Viendo con cuánta comodidad lo pasaban aquellos colonos y con qué facilidad labraban su fortuna, resolvi si podia obtener permiso para establecerme en aquel pais y hacerme plantador como los demas, proponiéndome al mismo tiempo el mandar á buscar á Londres los fondos que habia dejado allí. Luego que me hube provisto de la carta de naturalizacion
en virtud de la cual compré terrenos incultos por valor de mi capital, tomé las disposiciones necesarias para mi plantacion y mi establecimiento, la una y el otro en proporcion á los fondos que yo contaba recibir de Inglaterra. Tenia por vecino á un portugués nacido en Lisboa de padres ingleses. Su nombre era wells, y sus negocios se encontraban con poca diferencia en la misma situacion que los mios. Su plantacion lindaba con la mia, y viviamos en muy buena inteligencia. Los dos no teniamos mas que un pequeño fondo, y durante 2 años no plantamos propiamente hablando mas que para nuestra subsistencia. Pero al cabo de dicho tiempo nuestras rentas se aumentaron, y nuestras tierras tomaron un aspecto lisonjero. A los 3 años plantamos tabaco, y al siguiente desmontamos un gran terreno para plantar caña de azúcar, mas nos faltaban brazos al uno y al otro. Entonces fué cuando conocí la extorsion que se me habia seguido cediendo á mi pobre y buen xuri. Pero ay de mí, no era estraño que hubiese cometido aquella falta, yo que jamás habia hecho nada bien, y el único remedio que me quedaba era el de no estacionarme en el arrepentimiento, sino de obrar. Por lo tanto aceptaba entonces una tarea contraria á mi carácter y bien distinta del género de vida por el cual habia abandonado la casa de mi padre, menospreciando sus buenos consejos. A pesar mio me veia impelido hacia aquella mediana condicion, á aquel primer escalon de la vida doméstica que mi padre me habia aconsejado adoptase. Varias veces me decia á mí mismo: desgraciado, no podias hacer en Inglaterra lo que haces aquí, trabajar al lado de tus amigos, mas bien que venir á 1700 leguas de tu patria en medio de estraños y de salvajes, en un pais tan lejano, en el cual no debes esperar recibir jamás noticias de ninguna de tus relaciones. Asi me lamentaba de mi posicion. No tenia nadie con quien hablar, escepto con mi vecino de cuando en cuando, nadie que me ayudase en mis trabajos. Comparaba mi condicion á la de un hombre que la fortuna hubiese arrojado á una isla desierta. Mas los hombres deberian reflexionar que el cielo puede reducirlos á una situacion peor, convenciéndoles por medio de la experiencia de las ventajas de la primera. A la verdad, merecia que aquella vida enteramente solitaria en una isla llegase á ser mi único recurso, para castigarme de haberla tantas veces y tan injustamente comparado con el estado de que gozaba, el cual, sobrellevándolo con perseverancia, me hubiera probablemente conducido á gozar de la dicha y la fortuna. Habia tomado poco á poco todas mis disposiciones para la buena direccion de mi establecimiento, cuando se verificó la partida del capitan, mi salvador y amigo. Su permanencia habia durado 3 meses, empleados en el cargamento del buque y los preparativos del viaje. Cuando le manifesté todo lo que habia con respecto al pequeño capital que habia dejado en Londres: señor inglés, nunca me llamaba de otro modo, me dijo, si quiere darme un poder para la persona que tiene su dinero en Londres, ordenándole de que pase los valores á Lisboa á la persona que designare, en artículos que tengan buen despache aquí, los traeré, Dios mediante, á mi próxima vuelta. Como muchas veces las cosas humanas están sujetas á 1000 vicisitudes, aconsejo á no emplee por esta vez mas que 100 libras esterlinas, mitad de su capital. Si esta empresa sale bien, podrá pedir el resto por el mismo conducto, y en caso de algun accidente desgraciado, le quedará á la otra mitad como un recurso. Era aquel consejo tan sabio y amistoso que no dudé un momento en adoptarlo. En su consecuencia entregué al capitan una carta para la señora depositaria de mis fondos, y un poder á favor del mismo capitan, con los términos que él deseaba. Dirigi á la viuda del capitan inglés una relacion exacta de mis aventuras. Hice mencion de mi esclavitud, mi fuga, el encuentro del capitan portugués, su conducta humana y mi actual posicion. Añadi á mi narracion todas las instrucciones necesarias para recobrar mis fondos. Apenas el capitan llegó á Lisboa, envió á un comerciante de Londres, por medio de otro inglés establecido en Portugal, mi orden y la narracion de mi historia.
Aquel llenó tan bien la comision que no solamente la viuda le entregó la suma pedida, sino que ademas le añadió un muy lindo regalo para el capitan portugués que se habia portado tan noblemente conmigo. El corresponsal de Londres convirtió las 100 libras esterlinas en mercaderias inglesas, segun las instrucciones del capitan, y las mandó á Lisboa, desde donde mi amigo me las trajo bien pronto al Brasil. Entre los objetos traidos sin que yo los hubiese pedido, pues era demasiado joven y sin esperiencia para tener tal prevision, venia una multitud de instrumentos de hierro necesarios para el trabajo de mi plantacion, preciosos utensilios que fueron para mi un gran recurso. Cuando llegó el cargamento me quedé tan sobremanera sorprendido que crei tener ya mi fortuna hecha. Mi diligente amigo el capitan habia ademas empleado las 5 libras esterlinas que mi buena viuda le habia regalado en tomarme por 6 años un criado, que él mismo me trajo, sin querer aceptar nada en cambio, á no ser un poco de tabaco de mi cosecha. No era esto todo. Las mercaderias inglesas, como paños, lienzos y sargas, eran muy buscadas en el pais. Lo vendi todo tan ventajosamente que saqué el cuádruplo mas de su valor. Así dejé bien pronto atrás á mi pobre vecino, pues en seguida compré un esclavo negro y tomé á mi servicio un segundo criado de origen europeo. Mas la mucha prosperidad conduce con frecuencia á grandes desgracias. Esto fué lo que me sucedió. Obtuve grandes ganancias al año siguiente. Recogí 50 rollos de tabaco, sin contar con el que me servia para el cambio con mis vecinos de las cosas necesarias á la vida. Aquellos 50 rollos, de los cuales cada uno pesaba 100 libras, fueron preparados y almacenados hasta aguardar el convoy que debia volver de Lisboa. Mientras tanto, á medida que mis negocios tomaban aumento, mi cabeza se llenaba de ciertos proyectos que las mas de las veces arruinan á las personas de mejor talento. Efectivamente podia, quedándome en la esfera en que me encontraba, llegar á disfrutar de todas las ventajas que mi padre me habia hablado, aconsejándome una vida moderada y tranquila, todo lo cual era el patrimonio de una mediana condicion. Pero otra suerte me aguardaba. Debia aun ser el instrumento de mi desgracia, y debia dar lugar mas tarde á mas infortunios, proviniendo de mi obstinacion en seguir una mania loca, me desviasen de la carrera en lo cual la providencia me ofrecia la suerte mas dichosa en premio del cumplimiento de mis deberes. Del mismo modo que habia rehuido la autoridad paterna, no estuve contento hasta que hube abandonado las esperanzas de riquezas que me habia dado mi plantacion para dedicarme al deseo inmoderado de una rápida elevacion. Nada puede compararse al estado de miseria á que me condujo aquella locura, sino á la pérdida de la vida ó de la salud. Para llegar sin digresiones á los detalles de esta parte de mi historia, se debe suponer que domiciliado en el Brasil por espacio de 4 años y en vísperas de obtener una posicion ventajosísima, no solamente habia aprendido la lengua del pais, sino tambien estaba ligado con relaciones de amistad y correspondencia de negocios, ya con los plantadores mis vecinos, ya con los comerciantes de San Salvador, nuestro puerto de mar. En mis conversaciones con ellos habia hablado muchas veces de mis 2 viajes á la costa de Guinea, de la manera de comerciar con los negros y de la facilidad con la cual se podia obtener el polvo de oro, el grano de aquel pais, los dientes de elefante, negros para el servicio de los cultivos brasileños, en cambio de bagatelas de Europa, tales como collares, baratijas, cuchillos, tijeras, hachas, pedazos de cristal y otros objetos por el estilo. En cuanto llegaba á este punto de mi relato, todos los colonos me escuchaban con la mayor atencion, sobre todo con respecto al tráfico de negros, comercio entonces aun en la infancia, y cuyo monopolio se esplotaba en virtud de asientos ó permisos de los reyes de España y de Portugal, lo cual contribuia á que los negros estuviesen á la vez muy escasos y muy caros. Habiendo hablado cierto dia de este asunto con mucho calor delante de varios plantadores y comerciantes amigos mios, 3 de ellos vinieron á buscarme al dia siguiente. Me dijeron
que habiendo reflexionado sobre la conversacion que habiamos tenido la víspera, venian á proponerme una operacion sobre la cual me hicieron prometer el secreto. Entonces me declararon que querian flotar un barco para la costa de guinea, que plantadores ellos como yo sufriamos con la escasez de esclavos, que no pudiéndose hacer este comercio claramente porque la venta pública de los negros estaba prohibida, su intencion era no hacer mas que un solo viaje y desembarcar los negros de contrabando para repartírselos luego en sus plantaciones. En una palabra, me preguntaron si queria embarcarme como su comisionista en aquel viaje y ser su agente en la costa de guinea, ofreciéndome ser admitido por iguales partes en la reparticion de los negros, sin que tuviese que contribuir en nada con mis fondos. Es preciso confesar que aquella proposicion hubiera sido muy ventajosa para un hombre que no hubiese tenido una propiedad que cuidar como la mia, que prometia tanto y que tenia tan bellas plantaciones. Pero yo, ya perfectamente establecido que no me era necesario continuar mas que 3 ó 4 años como habia empezado aumentando mis fondos con las 100 libras esterlinas depositadas en Inglaterra, que en aquel espacio de tiempo y con aquella pequeña adicion no podia faltar el que poseyese bien pronto 3 ó 4,000 libras esterlinas, pensase en tal viaje era la locura mas insigne de que jamás en igual situacion hombre alguno pudiese cometer. Pero como yo habia nacido para labrar mi propia desdicha, no resistí á todos aquellos ofrecimientos. Les dije que partiria de buena gana si querian encargarse de velar sobre mi plantacion mientras durase mi ausencia, y de disponer de ella segun mis intenciones si me acontecia alguna desgracia. Habiendo consentido en esta obligacion, despues de haberla firmado, hice testamento, instituyendo por mi legatario universal al capitan portugués, dejándole la mitad de mis bienes, bajo la condicion espresa que mandaria la otra mitad á Inglaterra. En fin, tomé todas las precauciones imaginables para conservacion de mis bienes y para el buen cuidado de mi plantacion. Si hubiese dedicado solamente una parte de aquella prudencia en estudiar mis intereses y en pensar lo que debia ó no debia hacer, no me habria alejado de un establecimiento floreciente para emprender un viaje largo y peligroso, que además de los riesgos generales los habia tambien puramente personales. Pero arrastrado por la pasion que me dominaba, quise seguir mejor mi gusto que mi razon. Estando ya equipado el buque, hecho el cargamento y bien ordenados los negocios por mis socios, me embarqué el 1 de setiembre de 1659, aniversario fatal del dia en que, rebelde á las órdenes de mi familia y desconociendo mis propios intereses, habia abandonado á hull 8 años antes. Apenas salté á bordo cuando en seguida aparejamos, tomando el rumbo con direccion al norte, con la intencion de navegar hacia la costa de África cuando llegásemos al grado 19 de latitud septentrional. Esta es la ruta ordinaria que se hacia en aquel tiempo. En todo lo largo de la costa tuvimos buen tiempo, solamente el sol estaba ardoroso y sofocante. A la altura del cabo San Agustin nos engolfamos en alta mar, tomando la direccion como si hubiésemos querido ganar la isla Fernando de Noronha, pero nuestra ruta al n o nos hizo dejar aquella isla al este. Despues de 12 dias de navegacion nos encontramos en el 7º grado 22' de latitud norte, cuando una tempestad violenta nos echó de repente fuera de la ruta. El viento sopló en un principio del s e, se volvió en seguida del n o, fijándose en fin en n e, y llegó á ser tan violento que durante 12 dias enteros fuimos el juguete del huracan. A cada minuto creia que el mar iba á tragarnos, y nadie se lisonjeaba con la esperanza de escapar de aquel peligro. Además del terror que nos causó aquella tempestad, se nos agregó el que tuvimos que arrojar al agua á uno de nuestros hombres que murió de una fiebre ardiente, y un marinero y el grumete que fueron arrastrados por una ola. Al fin de los 12 dias el viento calmó, y el capitan procuró reconocer la posicion en que nos hallábamos. Fué de parecer que nos encontrábamos cerca del 11º grado de latitud septentrional, pero que teniamos una diferencia de 22 grados de longitud
al oeste del cabo de San Agustin, y que así habia dirigido el rumbo hacia la costa de la Guayana al norte del Brasil, entre el rio de las Amazonas y el del Orinoco, comunmente llamado rio Grande. En su vista me consultó sobre la ruta que deberiamos seguir. El buque estropeado, de haber luchado tantos dias con el temporal, hacia agua, y el capitan opinaba que ganásemos lo mas pronto posible la costa del Brasil. Mi opinion era diferente. Consulté con el mapa de América y reconocimos que la tierra habitada mas cercana era el archipiélago de los Caribes. Resolvimos, pues, dirigirnos hacia las Barbadas, en donde, pudiendo meternos en alta mar para evitar la entrada del golfo de México, podriamos tomar abrigo por 15 dias, descanso indispensable tanto para nosotros como para el buque, que no podia sin repararse ir hasta la costa de África. Cambiando pues de ruta, dirigimos el rumbo al N. O. para arribar á alguna isla inglesa donde pudiésemos ser socorridos. Mas llegados á los 12° 18' de latitud, una segunda tempestad nos acometió y nos arrojó hacia el oeste, tan lejos de toda via frecuentada por los pueblos civilizados, que si por fortuna escapábamos de los peligros del mar, era muy probable que fuésemos devorados por algun pueblo antropófago, no siendo de esperar que pudiésemos volver á ver nuestro pais. Nos encontrábamos en aquel momento de angustia con el viento cada vez mas furioso, cuando al amanecer oimos á un marinero que gritaba: ¡Tierra! Apenas habiamos salido de la cámara con la esperanza de reconocer el sitio en donde nos encontrábamos, cuando el barco pegó con la mayor violencia contra un banco de arena. Estando de este modo encallado, era azotado por el mar con furia tal que creimos perecer en el acto, y por lo tanto nos refugiamos en la chopeta para ponernos al abrigo de las olas que barrian la embarcacion. Los que no se hayan encontrado en situacion tan desesperada no pueden figurarse la consternacion en que estábamos sumidos. Ignorábamos en qué pais el huracan nos habia arrojado. ¿Era aquello una isla ó un continente? ¿Era una tierra habitada ó un desierto? El viento, aunque habia calmado un poco, soplaba todavia con tal fuerza que no se podia esperar que el buque pudiese resistir algunos minutos mas, á menos que no sobreviniese como por milagro una calma. Estábamos inmóviles, mirándonos unos á otros, aguardando á cada momento la muerte y preparándonos á pasar á otra vida, porque en esta nos considerábamos ya fuera de ella. Lo único que pudo sostener nuestra esperanza era el ver que, á pesar de todos nuestros temores, el buque no se habia aun abierto y que el capitan manifestaba que el viento calmaba. Mas aunque reconociésemos que en efecto era menos fuerte, la embarcacion estaba fuertemente encallada en la arena para volver otra vez á flotar. Estábamos pues reducidos á no pensar mas que en salvar nuestras vidas. Antes que fuésemos acometidos por la tempestad, nuestro bote estaba amarrado á popa, pero chocando sin cesar contra el timon, se habia destrozado y habia caido al mar. Por este lado no quedaba ninguna esperanza. Solo nos restaba aun una chalupa á bordo, pero la grande cuestion era de qué medio nos habiamos de valer para botarla al agua. Mientras tanto no se podia titubear, porque el buque se iba á abrir, y muchos marineros decian que estaba ya hendido por muchas partes. Gracias á los esfuerzos del contramaestre y de los marineros, la chalupa fué bajada á lo largo de la embarcacion, y nos metimos todos dentro de ella en número de 11, abandonándonos en manos de la providencia sobre el mar agitado, porque si bien el huracan se habia disminuido, el océano arrojaba aun contra la playa sus altas y espumosas olas. Todavía se podia decir como los holandeses: Dan wild sea, esto es, que era el mar salvaje. Embarcados en la chalupa comprendimos mejor la estension del peligro. Las oleadas eran tan fuertes que veiamos claramente que no podriamos resistir largo tiempo. Por otra parte, careciamos de velas, y aun cuando las hubiéramos tenido, en aquel momento no hubiéramos podido servirnos de ellas. Sin embargo, remamos hacia la costa, pero en la actitud consternada de hombres que van al suplicio. Sabiamos demasiado
que aproximándonos á tierra la chalupa seria estrellada por la resaca. Confiando nuestras almas á Dios, secundamos los esfuerzos del viento, que soplaba hacia tierra, apresurándonos así nosotros mismos el instante de nuestra pérdida. No sabiamos si aquello era la ribera, una roca ó arena, un bajo ó una elevacion. Nuestra sola esperanza era encontrar alguna bahia ó embocadura de algun rio en donde tuviésemos la dicha de encontrar una costa menos azotada por las olas y mas al abrigo del viento. Mas aquella ilusion no parecia que debia realizarse. La tierra, á medida que nos acercábamos, se manifestaba á nuestra vista mas temible que el mar. Despues de haber remado por espacio de legua y media, segun nuestro cálculo, una ola furiosa, alta como un monte, precipitándose hacia la popa de la chalupa, pareció anunciarnos nuestro golpe de gracia. En efecto, se arrojó con tanto ímpetu sobre nosotros que del primer choque volcó el bote, echándonos á todos al mar, lejos de la chalupa, lejos los unos de los otros, no dejándonos apenas tiempo para articular el santo nombre de Dios, porque en el momento fuimos todos sumergidos. No puedo describir el tropel de ideas que se presentaron á mi imaginacion cuando fui precipitado al fondo del mar. Aunque era muy buen nadador, el agua me cortó la respiracion, arrojándome sobre la arena medio asfixiado. Vuelto en mí y viendo la tierra mas cerca que creia, tuve aun bastante fuerza y presencia de ánimo para procurar ganar la orilla antes de que una segunda ola volviese á apoderarse de mí. Pero conoci al momento que era imposible. El mar se revolvia mas furioso cada vez, y era un enemigo demasiado poderoso para que pudiese sostener la lucha. Todo lo que podia hacer era mantenerme lo mas que me fuera posible encima del agua, para economizar así mi respiracion y ganar la orilla á nado. Mi mayor temor era que despues de haberme arrojado á la playa la ola, no me cogiese á su vuelta para arrastrarme de nuevo al mar. La segunda oleada que viso sobre mí me cubrió de una mole de agua de 20 ó 30 pies de altura, y senti que me llevaba con una fuerza y una rapidez prodigiosa hacia tierra. Ayudado con este impulso, detenia mi respiracion y nadaba con todas mis fuerzas. Una vez crei ya ahogarme, pero un feliz movimiento me puso la cabeza y los brazos fuera del agua durante algunos segundos, los cuales me bastaron para respirar y para tomar ánimo. Cubierto de nuevo de agua, me mantuve firme, y esta vez, conociendo que la ola empezaba á retroceder, me lancé hacia adelante para que no me arrastrase mas, y entonces senti la tierra bajo mis pies. Durante algunos minutos me quedé inmóvil para tomar aliento, despues de lo cual corri hacia la playa con toda la ligereza de que yo era entonces capaz. Aquel esfuerzo no fué sin embargo suficiente. Por 2 veces consecutivas el mar me arrebató para alejarme. La playa era muy llana. Poco faltó que la última oleada no me hubiese llegado á ser fatal, pues que habiéndose apoderado de nuevo de mí, me impelió, ó mejor dicho, me arrojó con tanto ímpetu contra una roca, que quedé desvanecido y sin fuerzas contra toda nueva tentativa. El golpe que recibi fué en el vientre y en el pecho, de resultas del cual me quedé sin respiracion, y si una ola hubiese vuelto en aquel instante, perecia sin remedio. Por fortuna recobré mis sentidos antes de que volviese, y en el momento en que vi que iba á ser arrollado de nuevo, me agarré á la punta de una roca, deteniendo mi respiracion mientras el agua me cubria, y como las olas eran mas bajas y la tierra estaba mas próxima, intenté avanzar mas hacia la orilla, y lo logré, de modo que la ola que me cubrió no pudo arrastrarme ya al mar. Una nueva carrera me condujo á tierra. En mi grande alegria recorria las rocas de la costa y me echaba sobre la yerba, fuera ya del alcance de las olas. Capítulo 2 de las aventuras de Robinson Crusoe.